Mira, toda la región se debe lo que está pasando exactamente a falta de lluvias. Tenemos una persistencia de lluvias escasas y de lluvias por debajo de lo normal y con una distribución muy errática en el espacio y en el tiempo de los últimos más de un año, llevamos así. Ha habido una gran variabilidad en los últimos años, una variabilidad climática en nuestra región. Podría considerarse como una especie de manifestación evidente del cambio climático, pero lo cierto es que es una gran variabilidad. Podemos pasar de una situación muy húmeda a una situación muy seca y al revés, con mucha facilidad. El año pasado tuvimos en la cuenca del Paraguay, que es donde empezó todo esto, donde empezó a manifestarse la sequía y la bajante, tuvimos una crecida importante que a la altura de junio llegó a niveles de inundación y terminamos noviembre con niveles de aguas bajísimas y cerca de los mínimos históricos. En este momento lo que tenemos en lo que va del año es claramente la definición de una sequía regional que hace no solamente que los ríos estén, como lo estamos viendo ahora en estas imágenes, sino también que para usos agrícolas y para usos consultivos de todo tipo haya restricciones, haya problemas en toda la región. Estoy hablando de la Cuenca del Plata, que son 3.150.000 kilómetros cuadrados, tanto toda la cuenca que alimenta el río Paraná en la ribera oeste de Entre Ríos como el río Uruguay en la ribera este. Pasa exactamente lo mismo, precisamente porque es un fenómeno a escala regional y ya lleva un montón de meses con lluvias muy escasas, muy por debajo de lo normal, que exige a todos los usos, incluido el eléctrico. Ya que vamos a mencionar el funcionamiento de las presas de embalse que tiene Brasil en la Atacuenca, digamos que esta bajante y esta sequía les pega duro, es decir, les afecta también a ellos. Por lo tanto, pensar en que la bajante tiene sus raíces en el mal funcionamiento de las presas de embalse es un error muy grosero que ya tenemos que empezar a desterrar. Tenemos que tratar de no mencionar eso porque no tiene viso de realidad en absoluto. Si las presas de embalse están fundamentalmente para generación hidroeléctrica y si el agua no les llega, no pueden generar, o a lo sumo lo que hacen es descargar un caudal ecológico mínimo y nada más. Pero no podemos esperar ni que nos resuelvan el problema de la falta de agua, ni que ellos se queden con el agua la poca agua que existe. Al contrario, le diría más, Washington, que sí. Te diría que la semana pasada tuvimos contactos muy estrechos a nivel técnico con el paraguas de las dos cancillerías, con los amigos, con los hermanos brasileños. Con ellos hemos tenido un diálogo sobre cómo hacer para paliar, para afrontar esta sequía y esta bajante de los grandes ríos de la mejor manera. Y gracias a un gesto de parte de los brasileños no más, hemos tenido una descarga adicional, un manejo adicional de los embalses de la cuenca del Iguazú que permite tener una mejora fugaz quizá o temporaria, digámosle, a las cuestiones, a los requerimientos que tiene el uso de la demanda de agua en la provincia de Misiones. La bajante continúa, ya a la altura de Paraná podrán observar lo que está alcanzando su piso, está por llegar a su piso, el piso esperado. De cualquier manera es un piso que está asociado a qué llovió hasta ahora y qué no llovió hasta ahora y cómo se fue declarando la bajante. El horizonte que tenemos para adelante no permite contestar la pregunta, por supuesto, importante, que decir esto se va a grabar o no se va a grabar. Lamentablemente la perspectiva climática, que posiblemente esta semana se actualice, pero la que tenemos hasta ahora en vigencia, no indica una probabilidad cierta de que en lo que falta del otoño tengamos una mejora. En principio no ocurriría eso y continuaríamos con las aguas bajísimas que estamos observando. Es tremendo, Juan, excelente la explicación, sobre todo a propósito de esta disyuntiva que muchas veces se genera en redes sociales con informaciones falsas o con rumores que tienen que ver con represa sí, represa no, incide no. Muy buena la aclaración. Respecto a ese último punto que usted mencionaba de este tratamiento entre Cancillería para la apertura y el agua adicional del manejo de la compuerta justamente para lo que es la cuenca alta, esa mejora leve o ese poquito de agua, ¿cuánto tarda en llegar, por ejemplo, aquí a Entre Ríos? Si es que va a llegar esa mejoría o no va a llegar. No, ese volumen que se ha entregado ahora sirve para paliar la situación en la provincia de Misiones, básicamente. Bien.
no tiene un volumen suficiente como para que a lo largo de todo el río nosotros veamos una situación mejor. Lo que sí es cierto es que la bajante como tal, con lo que ha llovido y con lo que se ha estabilizado el caudal que llega de las altas cuencas, tanto del lado del río Paraguay como del río Paraná y Iguazú, eso como se está estabilizando, en algún momento la bajante tiene que alcanzar su piso. En el caso de Paraná, de La Paz para abajo, de La Paz hasta la cabecera del delta, hasta el predelta entrerriano, estamos cerca de alcanzar ese primer piso, que dependerá, como digo, de la futura lluvia, si se dan o no se dan, si ese piso es el definitivo o es simplemente un descanso de la bajante para después continuar peor. Eso no lo podemos decir, lamentablemente. Tenemos un horizonte de prospección muy corto que lo da precisamente la variabilidad climática a la que me estaba refiriendo antes, y que nos impone un límite en nuestra visión para adelante, y precisamente al ser tan corta la visión que podemos llegar a tener, es que tenemos que esmerar las precauciones en todo sentido, especialmente en lo que hace a las tomas de agua de todas las ciudades ribereñas, aún aquellas que pueden llegar a tener una solución para su demanda de agua por otras vías, como puede ser el agua subterránea, pero en general los grandes ríos, las ciudades que están a la ribera de los grandes ríos demandan el agua de esos grandes ríos, ¿no? Eso es lo común. Claro, como el caso de nuestra ciudad de Paraná. Juan, claro. Cuando aparecen estas bajantes históricas o las crecidas históricas, siempre aparecen fotos testimoniales de épocas pasadas. ¿No? ¿Te acordás la creciente del 83? ¿Te acordás una histórica con fotos más viejas de Paraná inundada? En esta bajante histórica, ¿cuál es el dato anterior? Se habla de 1994, pero ¿hay alguna bajante mayor que la que estamos viviendo, de la que está surgiendo ahora justamente? Lamentablemente desafía hasta los fotógrafos, porque tener una foto de una bajante que se parezca a esta hay que retrotraerse a diciembre del 71. Apa. Y es más, si hablamos de abril, teniendo en cuenta que abril es un mes importante porque es el mes, del periodo, digamos, de salida de la cosecha gruesa y fina por el arco portuario Santa Fe-San Pedro, pensamos que si solamente nos concentramos en el mes de abril, en toda la historia registrada desde 1901 hasta ahora, no tenemos un abril que sea en una bajante tan marcada, tan pronunciada y sobre todo eventualmente tan persistente como la que tenemos hoy. Con lo cual no podríamos tener una foto del mes de abril, casualmente. Tremendo. Juan, no sé si corresponde a su área o a su conocimiento específico la pregunta que le voy a hacer. Le pido disculpas si cometo ese error. Respecto al recurso ictícola, ¿cómo se ve afectado justamente esta tremenda bajante? Obviamente por interés profesional mío y por el constante contacto que tengo con otras disciplinas que también atienden al recurso hídrico, la preocupación que yo noto es enorme, porque piensen que en este momento está Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes están con veda total. No así ni Entre Ríos, ni Entre Ríos, claro, ni los 9 partidos del bonaerenses del Delta. Uno se pregunta si no está llegando el momento, porque yo no soy especialista, no tengo cómo opinar sobre la fauna íctica, pero lo que sí puedo transmitir es la preocupación y la severa preocupación que tienen los que son sí especialistas del tema, y que no podemos ignorar. Realmente yo creo que es uno de los tantos impactos graves que puede tener una bajante significativa como esta. Juan, le hago una pregunta respecto de la geografía, porque, por ejemplo, a mí en particular me gusta mucho el río, la pesca deportiva y demás, y cuando hay crecientes o bajantes, en los arroyos se modifican bocas, se modifican entradas de agua, se modifican lagunas. Con esta bajante histórica, cuando el agua, ojalá sea pronto, vuelva a su cauce normal, ¿puede modificarse la geografía del curso natural que tiene un río o arroyos afluentes? Cuando hay una crecida importante, muy significativa, y de la crecida volvemos a valores normales, o al revés, cuando hay una bajante tremenda como esta y después volvemos a valores normales, depende de la velocidad con que el retorno a la normalidad se produzca, el mayor impacto va a ser en el cambio de la morfología fluvial. Pero en principio suele ser más complicado cuando hay una crecida persistente, y de la crecida por autolimpieza del curso fluvial se cambia un poco las secciones transversales de los grandes ríos y las márgenes más cercanas.
En este caso va a ser muy interesante, realmente casi un caso de estudio, observar cuando tengamos el retorno a la normalidad, qué pasa en ciertos lugares especiales, como puede ser en el caso de Santa Fe, Leyes y la Setúbal, en el caso del río Paraná, o mejor dicho, de la provincia de Entre Ríos, todo lo que ocurra con Islas del Ibicuí va a ser muy interesante, porque Islas del Ibicuí está sometida a la bajante de todo el sistema Paraná por el delta, pero también por el lado del Uruguay y por el lado del Gualeguay. Y está a su vez sometido a las grandes fluctuaciones del estuario que también le afectan. O sea, ¿cómo va a afectar toda esta situación? ¿Cómo va a quedar afectada toda la zona de islas del departamento de Islas del Ibicuí? Es un objetivo de estudio muy significativo y muy interesante. Claramente. Y muchos bancos que llegaron para quedarse, ¿no? Me imagino que sí, aunque en realidad veamos cómo es en el futuro. Si en el futuro tenemos, como digo, eventualmente un pasaje a una crecida importante, esa crecida podría llegar a modificar el cauce fluvial de otra manera, muy distinta. Es decir, estamos con un río que se aleja bastante, su característica de funcionamiento, su régimen, se aleja mucho de lo que era 40, 50 años atrás. Eso está clarísimo. Juan, por último, antes de despedirlo, me quedo con algo que dijo de la toma de agua, sin entrar a alarmar, ¿no? ¿Puede haber inconvenientes justamente en la toma tradicional del agua para el agua potable en las ciudades, por ejemplo, Paraná, que vive de esa agua, de esa toma? Yo sé que todas las provincias, mejor dicho, las provincias, pero especialmente los municipios, están muy atentos a esta posibilidad. Tengamos en cuenta que donde hay tomas de agua hay bombas, y cada bomba tiene una sumergencia mínima que debe ser respetada. En muchos casos no da la bajante como para que se respeten, por lo tanto hay que adoptar algunos procedimientos, algunas estructuras hidráulicas complementarias. Y seguramente todas las ciudades están, Paraná incluido por supuesto, están al pendiente de ver cómo resolver un eventual acentuamiento de la bajante, ¿no?